Liam Torres estaba acostumbrado a que la gente hablara de él. Era el mejor jugador del equipo universitario. El que todos veían cuando entraba a la cancha. El que podía cambiar el resultado de un partido con una sola jugada. Pero lo que nadie veía era que su vida fuera de la cancha era un desastre. Porque el talento no te salva de todo. No te salva de un padre ausente. No te salva de un hogar que nunca fue un hogar. No te salva de los problemas que te siguen incluso cuando estás en la cima. Así que Liam hacía lo único que sabía hacer. Jugar. Y cuando jugaba, cuando corría por la cancha, cuando la multitud rugía a su alrededor. Por un momento, todo desaparecía. Pero esa noche no fue suficiente. Liam, pasa el balón. La voz del entrenador lo sacó de su concentración. Pero fue tarde. Porque en lugar de hacer el pase, en lugar de seguir la jugada, lo arruinó. Lanzó un tiro desesperado desde la línea de 3 puntos. El balón golpeó el aro. Y salió. La bocina sonó. El marcador final estaba en su contra. Y el silencio que cayó sobre la cancha fue peor que cualquier grito. Liam apretó los dientes. Sabía lo que venía. Sabía que en los vestidores el entrenador iba a destrozarlo. Y lo peor de todo es que se lo merecía. ¿En qué carajos estabas pensando? El entrenador lo miraba con furia, su voz rebotando en las paredes del vestidor. Liam, te lo he dicho 1000 veces. No juegas solo. Liam no respondió. Porque no tenía excusas. Pero lo que dolía más que las palabras del entrenador era el silencio de sus compañeros. Nadie lo defendió. Nadie le dijo que no pasaba nada. Nadie le dio una palmadita en la espalda. Porque cuando eras el mejor, también eras el primero en recibir el golpe cuando fallabas. Y Liam acababa de fallar. Emma Rivas no estaba sorprendida. Estaba sentada en su pequeña oficina, revisando estadísticas, cuando escuchó los gritos del entrenador en el vestidor. Sabía que Liam iba a ser el objetivo. Porque él siempre lo era. Porque cuando juegas en la cima, los errores no se perdonan. Suspiró y se frotó los ojos. Ella llevaba años trabajando con el equipo. Asegurándose de que todo funcionara. Organizando entrenamientos, gestionando la logística, asegurándose de que los jugadores tuvieran lo que necesitaban. Pero nadie la notaba. Para ellos, solo era la chica que tomaba notas en el fondo de la sala. Y estaba bien. O al menos, eso se decía a sí misma. Pero entonces, la puerta del vestidor se abrió. Y Liam salió hecho una furia. Emma lo vio de reojo. Sabía que lo mejor sería quedarse en silencio. Pero algo en su expresión. Algo en la forma en que apretaba los puños, en la rabia en sus ojos. La hizo hablar. Liam. Él se detuvo en seco. Giró la cabeza lentamente hacia ella. Emma tragó saliva. Mañana hay una reunión con los entrenadores. ¿Quieren discutir lo del partido? Liam soltó una risa amarga. ¿Discutir? ¿Quieres decir que quieren crucificarme? Emma no lo negó. Porque era cierto. Pero entonces, Liam la miró realmente por primera vez. Y dijo algo que no esperaba. ¿Tú qué crees? Emma parpadeó. ¿Qué? Lo que pasó en el partido. ¿Por qué le estaba preguntando eso? Nadie le pedía su opinión. Nadie le preguntaba qué pensaba. Pero Liam lo estaba haciendo. Emma tomó aire. Y por primera vez, dijo la verdad. Fallaste porque estabas jugando para demostrar algo, no para ganar. Silencio. Liam la miró fijamente. Como si no esperara que alguien se atreviera a decirle eso en la cara. Emma sintió que tal vez se había pasado. Pero entonces, Liam sonrió. Una sonrisa cansada. Una sonrisa que no había visto en él antes. Eres la primera que me lo dice sin miedo. Emma desvió la mirada. Porque no sabía qué hacer con esas palabras. Porque nadie la había visto nunca de la forma en que Liam la estaba viendo ahora. Pero antes de que pudiera decir algo más, Liam pasó junto a ella y murmuró algo antes de alejarse. Nos vemos mañana, Emma. ¿Y cuándo se fue? Ella se quedó ahí,
con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Porque por primera vez en su vida, alguien la había notado. Y lo peor de todo, es que ese alguien era Liam Torres. Liam no fue a la reunión con los entrenadores. No necesitaba escuchar lo que iban a decir. Ya lo sabía. Que estaba jugando demasiado egoísta. Que estaba dejando que sus problemas personales afectaran su rendimiento. Que, si seguía así, su futuro en el equipo estaba en riesgo. Pero Liam no tenía cabeza para eso. Porque su vida fuera del baloncesto también se estaba desmoronando. Su madre le había mandado un mensaje esa mañana. Tu hermano volvió a meterse en problemas. No sé qué hacer, Liam. Él había leído el mensaje pero no había respondido. ¿Por qué? ¿Qué se suponía que debía hacer? No podía arreglarlo. No podía salvar a su hermano de sí mismo. No podía ser el responsable de todo. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando el peso del mundo se volvía insoportable. Se perdió en la cancha. Pero esta vez, ni siquiera eso funcionó. Emma pasó toda la tarde en su oficina, organizando los informes del equipo. No esperaba ver a Liam. Pero cuando salió a la cancha para dejar algunos documentos, ahí estaba. Solo. Entrenando sin parar. Botando el balón con más fuerza de la necesaria. Tirando a canasta con movimientos bruscos. Como si estuviera peleando contra algo invisible. Emma sabía lo que era eso. Sabía lo que era sentir que nadie más entiende lo que llevas dentro. Y tal vez, por eso, hizo algo estúpido. Se acercó. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Liam no dejó de lanzar. No sé. ¿Alguien sabe que estás aquí? No necesito niñeras. Emma se cruzó de brazos. No dije que necesitabas una. Por primera vez, Liam la miró. Y Dios. Emma sintió un escalofrío. Porque su mirada no tenía rabia esta vez. Tenía algo más. Algo más profundo. Más roto. Y antes de que pudiera detenerse, soltó la pregunta. ¿Estás bien? Silencio. El balón golpeó el suelo con fuerza. Y por un segundo, Emma pensó que Liam la iba a mandar al diablo. Pero entonces, él habló. No. Solo eso. Un simple no. Emma no supo por qué. Pero su pecho dolió un poco al escucharlo. Liam no sabía por qué estaba hablando con ella. Tal vez porque era la única que no lo miraba con decepción. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien y ella estaba ahí. O tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía preocuparse de verdad. Así que habló. Le contó lo del partido. Le contó sobre la presión. Le contó sobre su hermano y los problemas en casa. Emma escuchó en silencio. Y cuando él terminó, no dijo lo que todos los demás decían. No le dijo que debía concentrarse solo en el juego. No le dijo que dejara de pensar en su familia. Solo le dijo la verdad. No tienes que cargar con todo. Liam sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Porque nunca nadie le había dicho eso. Porque no sabía qué hacer con esas palabras. Así que hizo lo único que pudo hacer. La miró. Realmente la miró. Y en ese momento, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que Emma Rivas existía. Esa noche, Liam no pudo dormir. No por el partido. No por su familia. Por Emma. Por la forma en que lo miró sin juzgarlo. Por la manera en que sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier grito del entrenador. Por la sensación extraña en su pecho cuando ella lo dejó solo en la cancha y él se quedó deseando que se quedara más tiempo. ¿Qué carajos estaba pasando? Emma no era parte de su mundo. Ella era la chica que organizaba cosas en el fondo de la sala. La que siempre estaba ahí, pero nadie notaba. Hasta ahora. Porque ahora, Liam no podía dejar de pensar en ella. Y eso era un problema. Un maldito problema. Porque no podía distraerse. No podía perder el foco. Pero entonces, su teléfono vibró. Emma, no olvides la práctica de mañana. El entrenador está molesto. Liam no supo qué demonios lo impulsó a responder.
Liam, ¿desde cuando me envías mensajes? Emma, desde que descubrí que eres irresponsable. Liam soltó una risa baja. Liam, ¿sabes qué es peor que ser irresponsable? Emma, ilumíname. Liam, ser la chica que nadie ve y que ahora no puedo sacarme de la cabeza. Silencio. Emma no respondió de inmediato. Y Liam se arrepintió al instante. ¿Por qué? ¿Qué demonios acababa de hacer? Pero cuando su teléfono vibró de nuevo. Sobre correo saliente Emma, duerme, Torres. Tienes partido en 2 días. Liam se quedó viendo la pantalla. Porque no importaba que no respondiera directamente a lo que él dijo. No importaba que lo evitara. Importaba que no lo ignoró. Porque ahora él había abierto la puerta. Y lo peor de todo. Es que no tenía ni idea de cómo cerrarla. Liam no estaba bien. Lo sabía. Lo sentía en sus músculos tensos. En su mente agotada. En el peso que cargaba en cada partido. Pero lo peor de todo es que se estaba reflejando en la cancha. Su desempeño iba en picada. Las jugadas que antes eran fáciles, ahora se sentían pesadas. Las canastas que antes metía con los ojos cerrados, ahora fallaban por centímetros. Los entrenadores empezaban a perder la paciencia. Y lo más jodido de todo. Es que él no sabía cómo arreglarlo. El equipo ya no lo veía igual. Antes, Liam era el líder. El jugador estrella. Ahora. Era el problema. Los murmullos en los entrenamientos lo dejaban claro. Liam está fuera de ritmo. Si sigue así, nos jode el pase a los playoffs. Tal vez nunca fue tan bueno como pensábamos. Y eso dolía más que cualquier derrota. Porque en el baloncesto, eres tan bueno como tu último partido. Y últimamente, Liam solo estaba perdiendo. Emma se dio cuenta antes que nadie. Porque ella siempre notaba lo que los demás ignoraban. Vio cómo Liam se quedaba después de los entrenamientos, practicando solo. Vio cómo su frustración crecía cada vez que fallaba un tiro. Vio cómo su actitud cambiaba, cómo la rabia y la frustración lo estaban consumiendo. Y por alguna razón que no entendía. No pudo ignorarlo. Por eso, una noche después del entrenamiento, se quedó esperando. Liam salió tarde del gimnasio, con la cabeza baja y el ceño fruncido. Cuando la vio ahí, apoyada contra la pared, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí?, preguntó, confundido. Emma se encogió de hombros. Te vi entrenando solo. Liam suspiró, pasándose una mano por el cabello. No necesito una maldita niñera. Emma levantó una ceja. No soy tu niñera. Entonces, ¿qué eres? Silencio. Emma no supo qué responder. Pero Liam no apartó la mirada. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo jodidamente sola que se veía ella también. Como si estuviera acostumbrada a ser invisible. Y por alguna razón. Eso lo jodió más de lo que debería. Emma no era de las que se metían en problemas ajenos. Pero Liam se estaba destruyendo a sí mismo. Y aunque nadie más parecía notarlo. Ella sí. Por eso, cuando él empezó a caminar hacia su auto, lo llamó. Liam. Él se detuvo. No se giró. No dijo nada. Solo esperó. Y cuando Emma finalmente habló, lo hizo sin rodeos. Si sigues así, no solo perderás tu lugar en el equipo. Silencio. Liam cerró los ojos con fuerza. Porque ya lo sabía. Pero lo que Emma dijo después. Lo rompió por completo. Vas a perderte a ti mismo. Liam exhaló pesadamente. Porque ella tenía razón. Y porque odiaba que ella lo supiera. Así que hizo lo único que pudo hacer. Se giró. La miró fijamente. Y con la voz más baja que jamás había usado con ella, preguntó lo que realmente quería saber. ¿Por qué te importa? Emma no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, sus palabras lo golpearon directo en el pecho. Porque nadie me ve, Liam. Pero yo sí veo a los demás. ¿Y tú? Tienes demasiado miedo de que te vean fallar. Liam no supo qué decir. Porque era cierto. Porque Emma Rivas
Lo acababa de entender mejor que nadie en toda su maldita vida. Esa noche, Liam no pudo sacarse a Emma de la cabeza. No porque le gustara. No porque la viera diferente. Sino porque ella lo había leído como un libro abierto. Y eso le daba miedo. Porque él no estaba acostumbrado a que alguien lo viera de verdad. Así que, sin pensarlo demasiado, le mandó un mensaje. Liam, ¿sigues despierta? Minutos después, su teléfono vibró. Emma, no debería estarlo, pero sí. ¿Qué pasa? Liam tecleó rápido. Liam, nada. Solo no quería estar en mi cabeza por un rato. Emma tardó más en responder esta vez. Emma, ¿quieres hablar de eso? Liam sonrió de lado. Liam, eres pésima con las indirectas. Emma, no soy buena fingiendo que no me importa. Silencio. Y por alguna razón. Eso lo hizo sonreír. Liam, gracias. Emma, ¿por qué? Liam se quedó viendo la pantalla. Porque no tenía idea de cómo explicarlo. Así que solo escribió lo primero que le salió. Liam, por ser la única que todavía está aquí. Emma no respondió por un rato. Pero cuando lo hizo. Emma, siempre lo estaré, Torres. Liam se quedó en silencio. Porque nadie había dicho eso antes. Nadie le había asegurado que no se iría. Y por primera vez en su vida, tuvo miedo de necesitar a alguien. Porque Emma Rivas no era solo una persona en su vida ahora. Era la única que importaba. Y eso era más aterrador que cualquier partido que hubiera jugado. Liam estaba perdiendo. Y no solo en la cancha. Su rendimiento bajaba. Sus entrenadores estaban hartos. Su familia seguía siendo un desastre. Y lo peor era que no tenía con quien hablar de todo eso. Excepto por ella. Emma. La chica que nadie notaba. La chica que no tenía por qué importarle. Y, sin embargo, era la única persona que seguía ahí. Vas a matarte si sigues así. Emma cruzó los brazos, viéndolo mientras Liam lanzaba tiros en la cancha vacía. Era tarde. Casi medianoche. Pero él no podía dormir. Así que había hecho lo único que sabía hacer cuando su cabeza se volvía insoportable. Jugar. Pero Emma lo encontró. Porque ella siempre lo encontraba. Liam suspiró y dejó caer el balón. No puedo parar, Emma. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Liam se pasó las manos por el cabello, sintiendo como su respiración se aceleraba. Porque si paraba, si dejaba de entrenar, de correr, de lanzar tiros, de pensar solo en el baloncesto. No sabía qué carajos iba a hacer con todo lo demás. Y, como si Emma pudiera leerlo, su voz bajó. Liam. Él levantó la mirada. Y cuando vio la preocupación en sus ojos, sintió que el pecho se le apretaba. Porque no estaba acostumbrado a que alguien lo mirara así. Como si de verdad le importara. Como si no fuera solo un jugador más en una lista. Solo él. Solo Liam. Y eso lo jodía más de lo que quería admitir. Emma no se fue. Se quedó con él, sentada en las gradas, viendo cómo seguía lanzando tiros sin decir nada. Hasta que finalmente, Liam se dejó caer en el suelo de la cancha, exhausto. Y ella bajó para sentarse a su lado. Por un momento, no dijeron nada. Solo el sonido de sus respiraciones llenaba el gimnasio vacío. Hasta que Emma rompió el silencio. Vas a lograrlo. Liam giró la cabeza para mirarla. ¿El qué? Emma sonrió levemente. Lo que sea que estés buscando. Silencio. Y entonces, Liam dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Tengo miedo de que no sea suficiente. Emma lo miró fijamente. Porque nadie sabía lo que significaba para él decir eso. Liam Torres no admitía que tenía miedo. No a nadie. Nunca. Pero lo estaba haciendo con ella. Emma tragó saliva y luego, sin pensarlo demasiado, extendió la mano. Liam la miró, confundido. ¿Qué haces? Hazme una promesa. Liam arqueó una ceja. ¿Qué tipo de promesa? Emma entrelazó su meñique con el de él,
sin miedo. Prométeme que, pase lo que pase, nunca te rendirás. Liam se quedó en silencio. ¿Por qué nadie le había pedido algo así antes? ¿Por qué Emma estaba creyendo en él incluso cuando él mismo no lo hacía? Y eso era más poderoso que cualquier palabra de sus entrenadores. Así que lo hizo. Lo prometo. Emma sonrió. Pero entonces, Liam tiró de su mano, acercándola un poco más. Y su voz bajó. Ahora tú hazme una promesa. Emma se tensó. ¿Cuál? Liam la miró directo a los ojos. Y entonces, con la sinceridad más brutal que jamás había usado, dijo. Prométeme que nunca me dejarás solo. Emma abrió la boca, pero no pudo responder de inmediato. Porque esa no era una promesa cualquiera. Era un maldito pacto. Pero cuando sintió la presión leve de su mano sobre la suya, cuando vio la vulnerabilidad en sus ojos, cuando se dio cuenta de que tal vez ella era la única persona que podía darle eso, finalmente, susurró la respuesta. Lo prometo. Liam sintió algo quebrarse dentro de él. Porque por primera vez en su vida, no estaba solo. ¿Y si Emma quería quedarse? No iba a dejarla ir. No ahora. No nunca. Liam nunca había pensado en Emma de esa manera. Hasta ahora. Hasta que empezó a notar lo bien que se sentía tenerla cerca. Hasta que su voz se volvió la única que realmente lo calmaba. Hasta que ella se convirtió en la persona que siempre quería ver al final del día. Y eso era un maldito problema. Porque Emma no era para él. Porque su carrera estaba en juego. Porque lo último que necesitaba era una distracción. Así que tomó la peor decisión posible. Alejarla. El problema con Emma es que era demasiado persistente. Después de su promesa en la cancha, después de todas las veces que se quedó cuando él necesitaba a alguien, seguía ahí. Siempre preocupándose. Siempre recordándole que debía enfocarse en los entrenamientos. Siempre asegurándose de que no se derrumbara. Y Liam se dio cuenta de que estaba empezando a depender demasiado de ella. Así que hizo lo único que supo hacer. Ser un idiota. Tienes que enfocarte, Liam. Emma lo miraba con el ceño fruncido mientras él, apoyado contra la pared del gimnasio, fingía no escucharla. Pero Emma no se calló. Has estado distraído en los entrenamientos. ¿Qué te pasa? Liam soltó una risa baja. Nada. Liam. Déjalo, Emma. Su tono fue más frío de lo que planeó. Pero Emma no se dejó intimidar. No me vengas con eso. Sé que algo pasa. Liam la miró fijamente. Porque ese era el problema. Que ella lo sabía. Que ella lo entendía demasiado. Y que si seguía cerca de ella, iba a terminar cayendo. Así que lo soltó sin pensar. No eres mi maldita niñera. Emma se tensó. Pero Liam no se detuvo. No necesito que estés detrás de mí todo el tiempo. Emma parpadeó. Como si no pudiera creer lo que él estaba diciendo. Como si no pudiera entender por qué carajos la estaba alejando. Y cuando finalmente habló, su voz sonó diferente. Liam. Pero él la interrumpió. No necesito a nadie, Emma. Y en cuanto lo dijo, supo que había arruinado todo. Porque eso era una mentira. Porque si la necesitaba. Porque Emma era lo único que lo mantenía en pie. Pero ahora, ella estaba a segundos de irse. Y esta vez, no estaba seguro de que regresaría. Emma no dijo nada más. No gritó. No discutió. Solo lo miró una última vez. Como si estuviera esperando que él arreglara las cosas. Pero Liam no lo hizo. Porque era un imbécil. Así que Emma dio media vuelta y se fue. Y en el instante en que lo hizo, Liam sintió que algo dentro de él se rompía. Esa noche, Liam no pudo dormir. Porque su mente solo repetía una sola imagen. Emma alejándose de él. Y no entendía por qué carajos le dolía tanto. Hasta que su teléfono vibró. Emma, suerte en el partido de mañana. Liam apretó los dientes. Porque ese mensaje era diferente.
No lo regañó. No lo motivó. Era distante. Y Liam lo odió. Porque se dio cuenta de que Emma estaba haciéndole caso. Estaba dejándolo en paz. Estaba alejándose. Estaba desapareciendo de su vida. Y eso no era lo que quería. No quería que ella lo soltara. No quería que ella se rindiera con él. Pero ya era tarde. Porque ahora la había perdido. Y no tenía idea de cómo recuperarla. Han pasado 2 semanas desde que Emma se alejó. Y en ese tiempo, Liam ha sido un desastre. No responde mensajes. No habla con nadie. No se concentra en los entrenamientos. Y lo peor de todo, es que su rendimiento ha caído más que nunca. Los entrenadores ya están perdiendo la paciencia. Si sigues así, no vas a jugar la final, Torres. ¿Qué mierda te pasa? Deja de arruinar tu carrera. Pero a Liam ya nada le importa. Porque sin Emma, no tiene a nadie. Es viernes por la noche. Liam está en un bar con algunos compañeros del equipo. Normalmente, no es de los que beben tanto. Pero esta noche, no quiere pensar. Así que lo hace. 1 copa. 2. 3. Hasta que todo se siente borroso. Hasta que su cabeza se llena de pensamientos que no debería tener. Emma. Te necesito. Silencio. Ella no responde. Porque claro que no. Porque él se encargó de perderla. Y Dios. Se siente como una mierda. Son las 3 de la madrugada cuando Liam se da cuenta de que no puede estar más tiempo en ese bar. Así que, sin pensar, sale. Pero en cuanto da un paso afuera, todo le da vueltas. Y de repente, el suelo se siente más cerca de lo que debería. Liam se tambalea. Su visión se nubla. Y en algún punto, pierde el equilibrio y cae de rodillas en la acera. El aire es frío. Sus manos tiemblan. ¿Y su cabeza? Solo piensa en ella. Porque todo se ha ido a la mierda sin Emma. Porque tal vez nunca debió alejarla. Porque tal vez la necesita más de lo que nunca estuvo dispuesto a admitir. Y justo cuando piensa que tal vez debería quedarse ahí en el suelo para siempre, escucha una voz familiar. Liam. Lentamente, levanta la mirada. Y cuando la ve, cuando ve a Emma parada frente a él, con el ceño fruncido y los ojos llenos de preocupación, Liam siente que puede respirar otra vez. ¿Por qué ella está ahí? ¿Por qué Emma ha venido por él? Y Dios. No tiene idea de qué hacer con eso. Emma no sabe que la llevó a salir corriendo en cuanto vio su mensaje. Pero en cuanto lo encuentra tirado en la acera, borracho, con la mirada perdida, se olvida de todo lo demás. Dios, Liam. Se arrodilla a su lado, tocándole la cara, sintiéndolo más vulnerable que nunca. ¿Qué hiciste? Liam cierra los ojos al sentir su contacto. Porque la ha extrañado más de lo que puede soportar. Emma. Su voz es baja. Cansada. Rota. Y cuando ella trata de levantarlo, cuando lo ayuda a ponerse de pie y él se apoya en ella sin resistencia, Liam susurra la única verdad que ha estado evitando todo este tiempo. No puedo sin ti. Emma se congela. Porque esas palabras suenan demasiado reales. Porque sabe que Liam no las dice a la ligera. Porque en este momento, él no está tratando de ganar nada. Solo está diciendo la verdad. Y eso le rompe el corazón. Así que, sin pensarlo más, lo ayuda a caminar hasta su auto. Porque Liam necesita ayuda. Porque Liam necesita a alguien. Y porque, aunque intentó alejarse de él, nunca fue capaz de dejarlo de verdad. Liam abre los ojos en un lugar desconocido. La habitación es pequeña. La luz es tenue. Pero cuando gira la cabeza, ve a Emma dormida en una silla, con los brazos cruzados. Y su estómago se hunde. ¿Por qué ella se quedó? Incluso después de todo. Incluso después de que él fue un imbécil. Incluso cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Emma se quedó. Y en ese instante, Liam lo entiende. Emma no es solo alguien que está en su vida. Emma es su vida.
¿Y si la pierde de nuevo? No lo soportará. Liam no sabía que lo despertó primero. ¿El dolor de cabeza o el vacío en el pecho? Se sentó en la cama lentamente, el recuerdo de la noche anterior cayendo sobre él como una losa. El alcohol. El mensaje. Emma. Emma. Giró el rostro, buscando algo familiar, y ahí estaba su mochila, su camiseta doblada sobre una silla. Y sobre la mesita de noche, una nota con su letra. Fuiste un idiota, pero no podía dejarte solo. Desayuno en la cocina. No me pidas que te perdone, haz que valga la pena que me haya quedado. Liam apretó el papel. Se dejó caer de nuevo en la cama. Porque esas palabras eran su segunda oportunidad. Y él no pensaba desaprovecharla. A la mañana siguiente, el equipo notó el cambio. Liam llegó al entrenamiento antes que todos. Se quedó después de todos. Ya no discutía con los entrenadores. Ya no se frustraba cuando fallaba un tiro. No porque no doliera. Sino porque ahora, jugaba por algo más. Jugaba por él. Jugaba por su sueño. Y, sobre todo, jugaba por ella. ¿Qué carajos le pasó a Torres? Preguntó uno de los asistentes técnicos. El entrenador cruzó los brazos, viendo a Liam clavar 5 tiros de 3 seguidos. Finalmente entendió lo que estaba en juego. Y todos lo notaban. La energía. El enfoque. El fuego en los ojos. Había vuelto. Pero solo Emma sabía por qué. Y ella lo supo en cuanto lo vio cruzar el pasillo del gimnasio y acercarse con algo distinto en su forma de caminar. No arrogancia. No altanería. Determinación. Liam se detuvo frente a ella. Emma cerró la carpeta que llevaba y lo miró en silencio. ¿Qué quieres? Una oportunidad. Ella cruzó los brazos. ¿Para qué? ¿Para que me digas que no me necesitas otra vez? Liam se acercó un poco más, bajando la voz. No quiero que me perdones. Sé que la cagué. Lo sé. Pero si todavía hay una mínima parte de ti que cree en mí. Su mirada se volvió vulnerable. No por lo que hago en la cancha. Sino por quien soy contigo. Emma sintió que algo en su pecho se aflojaba. Porque esa era la diferencia. Liam no estaba pidiéndole que lo salvara. Estaba diciendo que sin ella, no era él. Y por primera vez, no supo cómo protegerse de eso. ¿Y si fallo otra vez? Susurró. Liam dio el golpe más certero hasta ahora. Entonces caeremos juntos. Pero yo ya no quiero seguir solo. Emma se quedó en silencio. Y aunque no dijo nada, no se alejó. El día del partido decisivo llegó. El pabellón estaba lleno. Las luces lo cubrían todo. Y ahí estaba Liam. En el centro de la cancha. Con la mirada clavada en las gradas. Buscándola. ¿Y cuando la vio? Cuando vio a Emma de pie, en la zona del staff, con esa pequeña sonrisa que solo le mostraba a él. Todo encajó. Porque esta vez, no jugaba para demostrar nada. Jugaba porque tenía algo que proteger. Jugaba porque ella lo inspiraba a ser mejor. El marcador estaba empatado. Quedaban 5 segundos. El balón llegó a sus manos. Y todo el ruido desapareció. Solo quedaban sus latidos. Y la imagen de Emma, mirándolo con esos ojos que creían en él más que nadie. Saltó. Lanzó. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. El balón voló con una lentitud cruel. Liam no respiraba. El público no respiraba. Y en la esquina de la cancha, Emma tenía el corazón atrapado entre los dientes. 1 segundo. 2. 3. Clic. La red se estremeció. Punto. Victoria. El gimnasio estalló en gritos. Liam quedó congelado. Por primera vez en toda su carrera, no levantó los brazos. No gritó. No celebró. Solo la buscó con la mirada. Y cuando la encontró, Emma estaba llorando. No por el marcador. No por el pase a las finales. Sino porque lo había logrado. Y, más que eso,
Porque aún la estaba buscando en medio del caos. Liam caminó hacia el borde de la cancha como si el resto del mundo no existiera. Ignoró los gritos de sus compañeros. Ignoró los aplausos. Ignoró las cámaras. Porque solo había una cosa que necesitaba. A ella. Emma no se movió. Tenía los ojos vidriosos, el rostro enrojecido, y las manos temblando sobre la carpeta donde llevaba las estadísticas. Y entonces, Liam llegó frente a ella. Se detuvo. La miró con una expresión que ya no necesitaba palabras. «Lo hiciste», susurró ella. Liam negó con la cabeza. «Lo hicimos». Y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera decir nada más, la besó. No fue un beso rápido. No fue un beso tímido. Fue un beso lleno de todo lo que había guardado. De todas las veces que quiso hacerlo y no se atrevió. De todas las veces que soñó con ese momento y no lo creyó posible. Emma se aferró a él como si temiera que desapareciera. Y el mundo alrededor simplemente se desvaneció. ¿Eso está pasando de verdad?, dijo uno de los compañeros de Liam, viendo la escena con la mandíbula desencajada. Creo que, sí, contestó otro. ¿El y la manager? ¿Desde cuándo? ¿Importa? Mira sus caras. Y no, no importaba. Porque en los ojos de Emma había orgullo, alivio y algo más fuerte que cualquier victoria. Y en los de Liam, por primera vez en mucho tiempo, había paz. Horas después, cuando el gimnasio se vació, cuando la euforia se calmó y las luces se apagaron. Liam y Emma estaban sentados en las gradas. Ella con los pies descalzos. Él con las zapatillas colgando de una mano. Nadie decía nada. Hasta que Liam rompió el silencio. Creí que si te alejaba, podría concentrarme mejor. Emma lo miró de reojo. Fallaste. Liam sonrió con tristeza. Fallé horrible. Y luego, más serio. No quiero volver a intentarlo sin ti cerca. Emma bajó la mirada. ¿Y si esto se complica, si se vuelve difícil? Liam giró hacia ella. Entonces nos complicamos juntos. Silencio. Luego, Emma se inclinó hacia él. Y con una voz más baja que un suspiro, le dijo lo único que él necesitaba escuchar. No me voy a ir, Liam. Él cerró los ojos. Y en ese momento, supo que había ganado mucho más que un partido. El correo llegó un lunes en la mañana. Un archivo adjunto. Un encabezado. Un nombre que Liam había visualizado toda su vida. Northside Titans, oferta preliminar de contrato. Liam se quedó mirando la pantalla sin parpadear. Esa era su oportunidad. La gran liga. El paso final hacia el profesionalismo. Y lo tenía frente a él. Pero en cuanto bajó la mirada, vio el cuaderno de Emma sobre su mesa. Su letra ordenada, sus notas para el equipo, las estadísticas. Y debajo, su taza de café con una frase escrita en marcador. Hazlo por ti. Pero no te olvides de quién estaba cuando nadie más lo hizo. Y entonces, la euforia se mezcló con miedo. Porque sí. Este era su sueño. Pero ella también lo era. Emma lo supo antes de que él dijera una palabra. Esa tarde, cuando Liam llegó a su apartamento, traía el cuerpo tenso, los ojos brillando, y una energía que no sabía cómo contener. ¿Qué pasó?, preguntó ella sin rodeos. Liam sacó el celular, se lo entregó. Emma leyó. Y cuando alzó la vista, su sonrisa era de pura emoción. Liam, ¿esto es real? Sí, murmuró él, casi sin creérselo. Es real. Emma se lanzó a sus brazos. Y por un momento, todo fue perfecto. Hasta que la realidad volvió. Pero hay algo más, dijo él, separándose ligeramente. Emma lo miró con cuidado. ¿Qué pasa? Liam tragó saliva. El contrato empieza en 6 semanas. Y tengo que mudarme a Chicago. Silencio. El mundo se detuvo otra vez. No es tan lejos, intentó decir él. Son 1000 kilómetros, Liam. ¿Puedo venir? Tú puedes ir. ¿Y qué hay de mi trabajo aquí? ¿Del equipo? ¿De todo lo que hemos construido?
Liam cerró los ojos. Porque ella tenía razón. Esto no era solo distancia. Era una nueva vida. Una vida donde Emma no estaba incluida desde el principio. Y entonces, Emma dijo lo que más temía escuchar. No quiero que renuncies a tu sueño por mí. Tampoco quiero cumplirlo si tú no estás, respondió él con el pecho apretado. Pero Emma solo sonrió con tristeza. Entonces tienes que decidir qué significa más. Esa noche, Liam no durmió. Caminó por su departamento. Volvió a leer el contrato. Pensó en los entrenamientos. Pensó en Emma. En todas las veces que ella estuvo ahí. En cómo lo levantó. En cómo nunca lo dejó caer. Y se dio cuenta de algo. No tenía que elegir entre el sueño y ella. Tenía que aprender a pelear por ambos. A la mañana siguiente, Liam tocó a su puerta. Emma abrió, ya con los ojos hinchados. Pero antes de que pudiera decir algo, él la besó. Y luego le entregó un sobre. Emma lo abrió. Dentro, un boleto de avión. Y una nota escrita con su letra. Esta vez, el juego empieza contigo a mi lado. Ella lo miró, temblando. ¿Me estás pidiendo qué? Te estoy pidiendo que vengas conmigo. Liam. Hay un puesto en el cuerpo técnico. Para asistentes. Te necesitan. ¿Y tú me necesitas? Liam la sostuvo con fuerza. Más que nunca. Emma rompió a llorar. Y en ese momento, supo que él lo entendía. Que no se trataba de renunciar. Ni de ceder. Sino de construir el sueño juntos. La primera vez que Emma abrió la puerta del nuevo departamento, se quedó en silencio. Era pequeño, luminoso, con una vista parcial de la ciudad. No era lujoso. No era perfecto. Pero cuando Liam entró detrás de ella, cargando las cajas, y la rodeó con los brazos desde atrás. ¿Te gusta? Susurró contra su oído. Emma apoyó sus manos sobre las de él. No es el lugar. Entonces, es que tú estás aquí. Y con eso, ya era suficiente. Las semanas pasaron con rutina y caos mezclados. Liam entrenaba con el equipo profesional. Emma trabajaba en el área administrativa, con acceso a prácticas, estrategias y más control del que jamás tuvo. Por primera vez en su vida, la escuchaban. Por primera vez, la valoraban. Y Liam estaba más enfocado que nunca. No porque tuviera miedo de fallar. Sino porque sabía que si lo hacía, Emma estaría ahí para sostenerlo. La noche anterior a su primer partido en la liga profesional. Él no pudo dormir. Estaba acostado, mirando el techo, con el corazón acelerado. Emma, medio dormida, estiró la mano y le rozó el brazo. ¿Otra vez en tu cabeza? Sí, susurró él. Ella se giró lentamente, lo observó. ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Liam pensó un segundo. A mí mismo entrando a la cancha, pero tú no estás en las gradas. ¿Y dónde estoy? Él sonrió. A mi lado. Emma se apoyó sobre él, apoyando la cabeza en su pecho. Entonces no tienes nada que temer. Y con esa frase, él por fin pudo cerrar los ojos. El estadio era inmenso. Las luces eran cegadoras. Los fotógrafos, las cámaras, el ruido. Liam caminó hacia la cancha, ya con el uniforme oficial. Pero su corazón no estaba nervioso. Estaba agradecido. Porque sabía que en algún lugar del costado, detrás del cristal de dirección, Emma lo estaba mirando. Y cuando empezó el partido, jugó como si ella fuera la única persona en el mundo. Porque para él, lo era. Ganaron. No fue un partido fácil. Pero Liam demostró por qué estaba ahí. La prensa lo rodeó. Los compañeros lo abrazaron. Pero él buscó solo una cosa. Y cuando la vio bajar las gradas, caminar hacia él entre todo el caos, corrió a su encuentro. Emma no alcanzó a decir nada. Porque él la tomó por la cintura, la alzó del suelo y la besó. Un beso que no era una muestra. Era una promesa. De que nunca más volverían a soltarse. Y con la frente apoyada en la de ella, le dijo, como si el mundo entero no existiera. Gracias por no rendirte conmigo.
Emma sonrió, susurrando. Gracias por hacer que valiera la pena quedarme. Y entonces, él soltó la frase final. La que había querido decirle desde que la vio por primera vez. Silenciosa, invisible, inquebrantable. Siempre fuiste tú. Años después. Un gimnasio lleno. Niños entrenando. Risas, rebotes de balón, y en medio del grupo, una pequeña niña con una coleta mal hecha lanzando tiros libres. Papá, mira. Liam aplaude desde la banca. Emma, sentada a su lado, lo mira con ternura. Tiene tu carácter. Dice él. ¿Y tus tiros? Responde ella. Ambos se ríen. Y por un momento, todo se detiene. Porque esta es la verdadera victoria. No los trofeos. No los contratos. No las canastas. Sino saber que lo hicieron juntos. Desde el primer "estás bien" hasta el último beso bajo las luces del estadio. Siempre fue Emma. Siempre fue Liam. Siempre fueron ellos.